A continuación vamos a trabajar con el método de centro de gravedad. Lo primero que vamos a hacer es abrir el código en el programa de CodeBlocks. Una vez ya abierto este programa y vamos a dar a ejecutar. Y para su mejor comprensión vamos a trabajar con el ejemplo que se desarrolló en clase en la semana 5, que nos dice que la compañía Gasol desea ubicar una instalación intermedia que requiere de disponibilidad de gas natural. Desea ubicar esta instalación entre sus principales proveedores ubicados en Chicago, Pittsburgh, New York, Atlanta, y pues también nos muestra los puntos de coordenada de las ciudades, ¿verdad? Y también de los galones que estos aportan de cada proveedor. Bueno, una vez ya cargado el ejecutable del programa de CodeBlocks, lo que vamos a hacer es digitar los datos que nos piden. En este caso, nos dicen que ingresemos la cantidad de lugares, que en este caso es de 4 ciudades o 4 lugares del ejemplo, ¿no? Vamos a digitar el 4 y también nos pide que ingresemos el nombre del lugar. Para nuestro ejemplo, el primero sería Chicago. La coordenada sería de 30 y 120. Los galones que aporta el proveedor que se encuentra en ese lugar es de 2000. Ahora nos pide que ingresemos el segundo lugar, en este caso es Pittsburgh, con coordenadas de 90 y 110. De galones es de 1000. El tercer lugar es New York, con coordenadas de 130 en la abscisa y 130 en la ordenada, y los galones que aporta es de 1000 también, ¿no? Y por último, el último lugar, que es Atlanta, cuyas coordenadas es 60 y 40, y los galones que aporta Atlanta son de 2000. Ahora, lo que nos brinda este ejecutable es que nos brinda un cuadro resumido, ¿no?, de las ciudades con sus respectivas coordenadas y unidades. Y automáticamente nos brinda también el centro de gravedad. Entonces, esto quiere decir, para el ejemplo, que la ubicación, la instalación óptima sería para las coordenadas de 66.6 y 93.3. Del método cualitativo por puntos. Básicamente lo que tendremos principal fuente, ¿no?, es este archivo, que es una codificación dentro del programa de código C++ llamado Pueblo. Entonces, el método cualitativo por puntos es básicamente uno de los métodos utilizados para poder realizar nuestra localización de planta, ¿no? Nuestro primer paso será, una vez extraído el WinRAR, obtendremos el método cualitativo por puntos, darle anti-click, abrir con CodeBlocks. Esta es una forma de poder abrir el programa, siendo la otra, Open. Vamos a donde se encuentra el archivo. En caso yo lo tengo guardado. Y acá tenemos el método cualitativo por puntos. Entonces, lo abrimos. Esta sería básicamente la codificación en C++ que tenemos para el funcionamiento del programa. Siendo esto que no tenemos que tocar, únicamente empezaremos a correr el programa dándole clic a Run. Antes de iniciar, cabe resaltar que para el ejemplo utilizaremos uno de los realizados ya en clases, en uno de los talleres, ¿no? En este caso sería el de la semana 4, el primer ejemplo, que es básicamente el uso del método cualitativo por puntos. Entonces acá tenemos el ejemplo y acá tenemos el programa con el cual empezaremos a digitar. Bien, al empezar el programa vemos que nos menciona ciertos puntos, nos menciona método cualitativo por puntos. Recuerden que los puntajes son, y nos menciona 5 puntajes. Esto es importante en este método, ¿no? Nos menciona que el primero viene a ser sin irrelevancia hasta el muy importante. Bien, a continuación nos menciona ingrese el nombre de la empresa. En este caso podemos llamar a la empresa Textil S.A. llame.
llamaremos Textil. Bien, nos menciona, bienvenida a Textil S.A. Ingrese la cantidad de posibles localizaciones para la empresa. En el caso del ejercicio, acá, podemos ver que la cantidad de posibles localizaciones son 3, zona A, zona B y zona C. Entonces, esto lo ingresamos dentro del programa. Ingrese cantidad de factores. ¿Cuántos factores tenemos en el ejercicio? Tenemos 4, los cuales son proximidad a proveedores, costos laborales, impuestos y costos de instalación. ¿Correcto? Entonces, colocamos ingrese cantidad de factores, 4. Ingrese nombre de factor 1 con una única palabra. Entonces, proximidad a proveedores, en este caso lo llamaremos proximidad. Proximidad. Ingrese peso de factor. Acá tenemos el peso de los factores, es muy importante, esto ya se viene detallado en el plan. 0.3. También cabe resaltar que el peso total entre estos debe sumar 1, siendo estos en realidad porcentajes, ¿no? Porcentajes de peso que tiene cada uno de estos factores. Ingrese nombre del factor 2, le pondremos costos. ¿Cuánto pesa? 0.25, como nos menciona Carlos. Ingrese el tercero, lo llamaremos impuestos, con un peso del 10% o 0.1. Recordemos ingresarlo en decimal, 0.1. Y el último lo llamaremos instalación, ya que no podemos repetir el nombre de cosas. ¿Cuánto tiene un peso? Tiene un peso de 0.35, ¿correcto? Listo. El siguiente paso, una vez ya ingresado el inicio, el peso de los factores, será ingresar el puntaje de estos factores para cada una de las localizaciones. En un caso real, básicamente se nos presenta esto, pero cada una de las empresas, el labor que cumple es darle un puntaje a cada factor, ¿no? En este caso nos menciona, por ejemplo, para la primera posición, para proximidad a proveedores, le pone una calificación de 4. Este ya es decisivo por cada uno. La calificación que se le da a cada uno de los factores en su propia zona. Entonces, proximidad a proveedores o proximidad, le daremos una calificación de 4 en una escala del 1 al 5. Recordemos la escala inicial que se encuentra acá. Estos son los puntajes, 1 al 5, ¿correcto? Proximidad le daremos 4. Costos laborales, le daremos 4 también. Esto le da a cada uno a decisión propia. Impuestos, le daremos un 3. Y instalación le daremos un 4. Y ya. Para el puntaje 2, que son estos de acá las calificaciones, le daremos proximidad a proveedores, 4. Costos laborales, le daremos 3. Impuestos, le daremos 4. Y costos de instalación le daremos un 2. Ahora pasamos a la localización número 3. Ya. Acá están los factores y acá están sus calificaciones según la zona. Proximidad le daremos un 3. Costos laborales le daremos un 2. Impuestos le daremos un 4. Y costos de instalación le daremos un 3. Bien, ahora, ¿qué es lo que obtenemos luego de esto? Obtenemos los puntajes ponderados. Estos básicamente son la relación final que mantiene cada uno de estos, siendo la respuesta el mayor puntaje, ¿no? En el caso del ejemplo ya realizado en clase, nosotros también obtenemos, ¿no?, un puntaje ponderado de cada una de las zonas. Observamos que en la zona A tenemos un puntaje de 3.9, en la zona B tenemos un puntaje de 3.5 y en la zona C tenemos un puntaje de 2.85, siendo el mayor, ¿cuál? 3.9. Entonces, ¿qué nos dice? Que está bien hacer, respecto a sus competencias, la que se encuentra mejor, ¿no? Que podría ser mejor en la distribución de estas tres. Ahora, ¿qué nos menciona el programa? El programa nos menciona el puntaje ponderado que obtuvo cada una de la misma manera. 3.9 para la localización 1 o zona A, 3.05 acá igual para la zona B y 2.85 para la zona C. Y cumple la misma función porque nos da el mejor puntaje, y al obtener el mejor puntaje obviamente esta sería la solución, ¿no? El mejor puntaje según la localización es 3.9, acá está 3.9 porque obviamente es superior, y en el ejercicio de la misma manera. Entonces
para el ejercicio por el método cualitativo por puntos. Este sería básicamente el procedimiento que tendríamos que realizar. Ahora vamos a trabajar con el método de Gershev. Para comenzar tenemos que abrir el archivo de Excel. Bueno, este método de Gershev se utiliza para nosotros poder determinar espacios físicos que requerirán una distribución de plana. Y para ello, para su mejor apreciación, vamos a trabajar un ejemplo que se ha desarrollado en clases. Y bueno, el ejemplo nos dice que la compañía Tropical tiene los siguientes datos: equipos, máquinas y etcétera. Y desean determinar los espacios necesarios para hacer la distribución. Y pues nos muestran que los datos de dimensión, tanto de ancho y largo, cantidad requerida y los lados en uso. Una vez ya abierto el archivo de Excel, para poder visualizar lo que es el código en sí, vamos a vistas, damos clic en macro y luego le damos nuevo. Aparecerá el código de la macro. Bueno, ahora comenzamos con el ejemplo. Para nuestro ejemplo tenemos que digitar los nombres de la máquina y equipos. En este caso son en total 6 y bueno, ahora comenzamos a digitar, ¿no? Para el primero, que es el almacén, luego viene la sierra eléctrica, después el torno, luego el taladro, el esmeri y el ensamble por último. En ancho de almacén tenemos de 2, para las sierras de 0.9, también 0.9 para lo que es el torno, luego el taladro de 1.50, luego de 0.60 y por último de 0.80. Para el largo tenemos para el almacén de 5, 2, luego 2.20, luego 4, 2, 0.7 y 1.20. La cantidad requerida es de 1, 2, 3, 2 y 4. Y el lado en uso es de 1 para el almacén, 2, para el taladro es 3 y para el ensamble es de 4. Una vez ya llenado estos datos del cuadro, tenemos que también digitar el tipo de industria. En este caso, para el ejercicio, el tipo de industria, que es el valor de K, es 2. Luego de haber llenado todos esos datos, para calcular lo que son la superficie estática, gravitacional, evolución, el coeficiente de evolución y la superficie total, solo le damos clic a calcular superficie y automáticamente nos brinda todos los datos de cada uno y la superficie total de cada uno de estos equipos y máquinas. Pero también nos brinda el resultado final, que es la superficie total que va a requerir la compañía para su distribución, que es de 368,52 metros al cuadrado.